Balcarce, nos visita la doctora Adelina Martorello, ¿no? Que bueno, ella está radicada en Mar del Plata. La conocemos, ¿no? Por casos que han sido lamentablemente trágicos. Como el de Melina Brito. Exacto, que han tenido trascendencia a nivel nacional, donde estuvo trabajando en este sentido. Y ahora nos visita porque, bueno, existe una preocupación, ella tiene una denuncia de una vecina, ¿no? Por violencia de género, y le preocupa de pronto cómo se está actuando, ¿no? Cuando hay denuncias de este tipo, ¿no? Exacto, del Estado. tal cual. Doctora, le damos la bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, obviamente nos decía, ¿no? Preocupada por estas situaciones que se están dando. No sé si de pronto en el ámbito donde usted se desempeña, Mar del Plata, pasa lo mismo, o en otras localidades como acá en Balcarce, ¿no? Sí, buenas noches a toda la audiencia que tiene este noticiero, y agradecer especialmente el espacio que me brindan como mujer y como profesional para poner en manifiesto algunas situaciones que llegan a mi conocimiento a través de una persona que reside en esta ciudad y que fue víctima de violencia de género el 6 de junio del mes pasado, y que transcurridos casi un mes de la denuncia que radicó, no ha habido los avances que deberían haberse dado en estas situaciones. También, en primer lugar, quiero agradecer al oficial principal, Paula Nagore, que es quien está a cargo de la Comisaría de la Mujer y la Familia, porque si mi cliente no hubiese hablado con esta persona, jamás se hubiese animado a denunciar los hechos que la tuvieron por víctima. Esta señora hace un mes fue víctima de golpes que le ha propinado una pareja con la que mantiene una relación sentimental hace 3 años. Se ha generado una investigación penal preparatoria que lleva el número 2223/22, cuya carátula es Méndez Cristian sobre averiguación del ilícito. Todos sabemos la importancia que tiene y que adquirió la prevención y la eliminación de toda forma de violencia contra la mujer. Y esta importancia está dada por una ley nacional, por una ley provincial, por una acordada de la Suprema Corte de Justicia de la provincia que regula la actuación que se debe dar ante estos casos, y por un decreto que es el número 997/2020, que tal vez algunos funcionarios desconozcan, donde se establece que los municipios deben implementar mesas de trabajo para tratar estas situaciones tan extremas que vivimos y viven algunas mujeres. Lamentablemente nada de lo que esta legislación establece se está cumplimentando, y mi intención es poner de manifiesto que en Balcarce, entre tantas otras localidades, tal vez el no contar con una perspectiva de género o el no contar con la capacitación que establece la ley Micaela genera que muchas víctimas que empiezan esa ruta crítica de denunciar delitos de estas características se vean inmersas en la más absoluta soledad. ¿A qué me refiero con esto? Desde que se inició la investigación penal preparatoria y hasta hace un mes, nada se ha agregado a esta investigación. Es decir, se han ordenado algunas medidas derivadas en la Comisaría de la Mujer y la Familia, concretamente en el equipo interdisciplinario de la Oficina de Atención a las Víctimas de Violencia de Género, en donde solamente se le ha llamado telefónicamente al cliente para ver cuál era la situación. No se ha elaborado informe, no se ha adjuntado a la investigación las lesiones que mi cliente padece, y que, si me permiten, voy a leer cuáles son. El mismo día en que ocurrió este hecho, posee traumatismo de puño en cráneo y tracción de cabellos, presenta área de desprendimiento del cuero cabelludo, dolorosa en región retroauricular izquierda, y además se observan hematomas en brazo derecho. Todo esto daría lugar a un delito que es el de lesiones graves agravadas por mediar violencia de género. Sin embargo, a más de un mes de iniciar esta investigación, esto que acabo de leer no está agregado al expediente. No se ha
pedido a la Comisaría de la Mujer y la Familia que este equipo interdisciplinario emita el informe que ordenó efectuar el fiscal doctor Rodolfo Moure. Y lo más llamativo de todo esto es que tengo entendido que la Fiscalía Descentralizada de la ciudad de Balcarce está compuesta en su mayor parte por profesionales mujeres, la ayudante fiscal, la secretaria y otras auxiliares letradas, que lamentablemente no se solidarizan en estas situaciones y dejan en la más absoluta soledad a personas, a mujeres que se animan a poner sobre el tapete este tipo de situaciones. También surge una situación. Las lesiones físicas llegan tras una relación de 3 años donde hubo episodios digamos, de daños psiquiátricos y psicológicos, es decir, la violencia no solamente física, esto culmina con una violencia física, pero también hay daños, nuestra legislación establece la violencia psicológica sobre las mujeres. Y mi cliente es producto, es decir, es víctima de todo este accionar de un hombre, donde lamentablemente luego socialmente las mujeres que se animan a denunciar este tipo de cuestiones son luego estereotipadas o descalificadas como las problemáticas, las que buscan este tipo, las que merecen este tipo de represalias, y esto nos lleva a preguntarnos como sociedad qué es lo que estamos haciendo mal. Mi cliente no ha, ha recibido muchísimas felicitaciones de otras mujeres de Balcarce que le han dicho que la felicitan por animarse a hacer esta denuncia y que ellas también han, atravesado por situaciones de violencia, pero que nunca se han animado a denunciar. Todos sabemos que la violencia de género no conoce de estamentos o de estratos sociales, es decir, y tampoco de estratos culturales. El Poder Ejecutivo municipal tiene la obligación de dar cobijo a este tipo de situaciones. Sin embargo, desde el municipio nadie se ha acercado a mi cliente, que ella me dio la autorización para dar su nombre, que es Cecilia Huelgas, para contener, como la ley establece, que se contenga a una mujer que es víctima de violencia de género. Entonces, realmente mi preocupación, reitero, como mujer y como profesional, es que se implementen en la ciudad de Balcarce, ante la cantidad de denuncias que existen sobre violencia de género, lo que legalmente corresponde hacer. Y no solo descalificar socialmente a la mujer, sino que se tiene que actuar desde la comuna y desde la Fiscalía actuante. No puede ser que a un mes de denunciado este hecho, mi cliente no haya recibido una mínima colaboración de ningún tipo, salvo un llamado telefónico de este supuesto equipo interdisciplinario. Yo creo que la sociedad, nosotros como sociedad, debemos exigir de los funcionarios que acrediten la certificación de haber hecho la capacitación de la ley Micaela, para que la perspectiva del género o para que las cuestiones de violencia del género no queden en letra muerta, porque contamos con muchos mecanismos para ayudarlas y sin embargo en este caso particular no se le ha ayudado. De hecho, ha recurrido a una abogada de otra ciudad para que por tener contención. Nosotros nos hemos presentado como particular damnificado para poder pedir medidas de prueba que deberían surgir de oficio de la propia Fiscalía. Entonces es preocupante que mujeres que están dentro del Ministerio Público Fiscal no se interesen por este tipo de casos. Y en realidad, si no están capacitadas para ocuparse de este tipo de casos, lo mejor y lo más saludable sería que den un paso al costado y que digan que no pueden ocuparse de esto y le den intervención a la Fiscalía que realmente pueda contener este tipo de situaciones. Doctora, ¿usted ha tenido contacto con la gente de Fiscalía de aquí de Balcarce? ¿Con el doctor Moure o con la ayudante fiscal? Yo quiero dejar algo en claro. Con el doctor Moure lo conozco hace muchísimos años, sé de su calidad de trabajo, siento un profundo respeto hacia él, pero considero que no es él el que está al tanto de esta situación
porque bueno, el doctor Moure también trabaja en la ciudad de Mar del Plata y no puede estar con todas las causas que tienen que ver con la Fiscalía Descentralizada de Miramar y con las que tiene a su cargo en la Fiscalía de Delitos Culposos. Lo que a mí me preocupa es que la auxiliar letrada que está a cargo o despacha esta investigación es la doctora Victoria Inés Bolocchi, y sin embargo no ha pedido, no ha reclamado en el tiempo oportuno las medidas que ella misma dispuso realizar, lo cual deja en absoluta soledad, y ustedes imagínense lo que puede sentir una mujer que ha terminado con las lesiones que acabo de leer y que están certificadas por un médico del hospital municipal. Ni siquiera han sido certificadas por un médico de policía, ni siquiera se le ha hecho un informe que tenga que ver con lo interdisciplinario que deben revestir este tipo de situaciones. Mi cliente no ha optado por hacer scratches, es decir, hoy en día lamentablemente se utilizan mucho las redes sociales para dejar al descubierto determinadas situaciones. Ella escribió algo que realmente a mí como mujer me conmovió, porque describe cómo se puede sentir una mujer que denunciando semejante cuestión es absolutamente ignorada por las autoridades cuando existe una reglamentación que los obliga a actuar de una manera muy diferente a la que están actuando hasta este momento, que es la inercia. Dice, doctor, usted que, o sea, uno obviamente dice cuando hace una denuncia, bueno, está la justicia, ¿no? Para esto, el Ministerio Público Fiscal, lo que fuere. En este tipo de casos, el Ejecutivo tiene que tener intervención, en este caso del municipio. A ver, el municipio es un mecanismo más, es decir, nosotros tenemos tratados internacionales y leyes que reglamentan esos tratados internacionales en los que obligan al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial a tomar medidas tendientes a la protección de las víctimas de este tipo de delitos. Y verdaderamente desde el municipio, pese a tener conocimiento el intendente de esta circunstancia, nada se ha hecho al respecto. Nadie la llamó por teléfono para ver si necesitaba algún tipo de contención psicológica, psiquiátrica, neurológica. De hecho, ella se está haciendo tratar con médicos de Mar del Plata, cuando en realidad esta ciudad debería haberle brindado la posibilidad de contar con los galenos que puedan contenerla en una situación que emocionalmente desborda. Y eso es lo preocupante. Claro. Mencionaba usted lesiones comprobadas por el médico del hospital. ¿Cómo se hace eso para volcarlo al expediente? ¿No está en el expediente? No está en el expediente. Sí, el 13 de junio de este año, esta auxiliar letrada Victoria Inés Bolocchi solicitó que se remita una copia certificada del libro de guardias o de la historia clínica de mi cliente, y sin embargo al día de hoy no está acompañada. 13 de junio estamos hablando. Y son estas lesiones las que tiene, más los daños, el daño psíquico que voy a probar y voy a acreditar que sufrió mi cliente. La verdad es que también a veces la sociedad es muy injusta, porque en vez de fijarse en lo que objetivamente sucede o en lo que objetivamente puede haber en una causa, se fijan en cuestiones de no, esta es buena persona, no, esta es mala persona. Acá no se trata de ser buena o mala persona, acá se trata de los actos que uno comete, ¿sí? Yo no me olvido más que en la causa de Melina Briz, quienes conocían a Ariel Troncoso hablaban maravillas de lo que era como persona. Pero lamentablemente las situaciones de violencia de género ocurren puertas para adentro, no son percibidas por la generalidad, lamentablemente. Pero bueno, aquí hay una situación donde uno es el bueno de la película y la mujer generalmente es denostada diciendo que por algo se lo debe haber buscado, lo merecía, o también ella era violenta, o es una loca, o es una desquiciada. Estos son los comentarios que generalmente se hacen en todas las ciudades y cuando se conocen este tipo de situaciones. Acá hay un hecho objetivo. A mi cliente la golpearon y mi cliente sufrió estas lesiones que yo acabo de leer, sumado a lo que vamos a incorporar en cuanto a los daños psíquicos y los daños psicológicos que ella ha padecido, porque tengo información que aportaré a la Fiscalía
de agresiones anteriores, esta persona posee un arma que ha exhibido estando con ella. Entonces hay un montón de situaciones que también la justicia tiene que conocer. Hasta tanto a mí no se me acuerde, hasta tanto a mi cliente no se le acuerde el rol de particular damnificado, yo no puedo pedir medidas de prueba. Pero esas medidas de prueba van a estar ni bien el juez de garantías nos conceda el rol de particular damnificado. Pero además, la legislación establece la asistencia gratuita, la asistencia legal gratuita para este tipo de situaciones. Sin embargo, esta mujer, porque tiene los medios económicos para hacerlo, vino a consultar, o sea, fue a Mar del Plata a consultar a una profesional para que la asesore. Y qué pasa con aquellas personas que no tienen los medios económicos para contratar un abogado. Es decir, si hay una legislación que establece que la asistencia jurídica debe ser gratuita, esto debe ser implementado. Y debe ser implementado desde el municipio. Creo que es lo que corresponde y además es lo que la ley dispone. Llama la atención que ocurra esto nosotros, porque están permanentemente diciendo que cada vez se protege más en el caso de violencia de género que ocurra, ¿no? Inclusive, bueno, el tema de la ley Micaela, en varias oportunidades, bueno, hemos visto, ¿no? Personal que estaba abocado a este tipo de capacitaciones, hemos difundido nosotros, ¿no? Este tipo de charlas. Muchas vecinas, doctoras, se comunican que dicen que, bueno, que más dice, por ejemplo, en los párrafos, me pasó cuando denuncié, dice, por maltrato, por golpes a mi mamá, y bueno, nunca obtuvo ninguna respuesta, ¿no? Por otro lado, una vecina dice, yo estoy con las mismas agresiones, pide el contacto de la doctora y dice que tiene muchas denuncias, dice, inclusive ha llegado al hospital, ¿no? Claro. Así que gracias por confiar en nosotros y bueno, vemos que se reiteran casos de este tipo, ¿no? O sea, doctora, que el único apoyo que ha tenido ha sido de la oficial o suboficial que mencionó de la subcomisaría de la mujer, ¿no? El único apoyo que tuvo ella en embarcarse fue ese. Exactamente, porque cuando ella se va de la vivienda de esta persona, recurre al domicilio de la oficial Paula Nagore, quien la supo contenerla y le dio, digamos, la valentía de poder denunciar esta situación para que no quede en la nada, porque hay muchas mujeres que optan por no decir nada, por mantener un estatus, y también existen mujeres que no poseen las posibilidades económicas como para denunciar e irse de su casa o ceder un trabajo, pero la ley también establece qué mecanismos existen por parte, es decir, del Poder Ejecutivo, sea nacional, provincial o municipal, para darle cobijo a estas mujeres y para darle algún tipo de solución. Es decir, no se trata de erradicarlas de la ciudad de Balcarce porque no es lo justo. Mujeres que tienen hijos, afortunadamente mi cliente no tiene hijos con esta persona, pero ¿qué pasa de que con aquellas que sí los tienen y que deben seguir tratando por una cuestión filial con estas personas que son violentas? Es decir, socialmente no se muestran violentas, pero en la intimidad lo son. Y bueno, este es un claro ejemplo de lo que ha sucedido. ¿Y usted menciona que hay denuncias cruzadas en este sentido? Sí, exactamente. Esta persona, este masculino, este sujeto, lo primero que hizo fue recurrir él a la justicia, pero él no tiene ningún tipo de lesión ni nada. Es la forma en que muchas personalidades lo que hacen es cubrirse ante el estigma social que pueden llegar a tener. A toda persona denunciada lo cubre el principio de inocencia. Yo no estoy diciendo que esta persona, lo que estoy diciendo es denunciando una inactividad. Lo que resulte luego de la investigación penal preparatoria y si esto se eleva o no se eleva a juicio, es algo aparte. Lo que a mí me preocupa es que las mujeres que están siendo víctimas de violencia de género y que se animan, como en este caso, a denunciar, sean revictimizadas ante la absoluta soledad que padecen ante este tipo de situaciones. No es posible que una mujer tenga que recurrir a Mar del Plata a una letrada para sentirse contenida, cuando tiene todos los mecanismos legales para que se le brinde la contención necesaria. No es posible que para enviar una denuncia se la mande a la Comisaría de la Mujer y la Familia. Es desde la propia Fiscalía, la ayudante fiscal, la secretaria, las mujeres que componen la Fiscalía Descentralizada de Miramar, las que tienen que solidarizarse con la mujer y tomarles ellas mismas
las declaraciones, las ampliaciones de denuncias, para ver el estado en el que se encuentran y ser ellas mismas las que dispongan qué resortes van a utilizar para poder paliar algo del dolor que estas mujeres atraviesan. ¿Cómo sigue, doctora? Ahora, ¿cuáles son los pasos que ustedes van a dar? Bueno, yo la presenté a mi cliente como particular damnificado. Esto es un rol procesal, es algo mucho más técnico que el de simple víctima. Uno estando en el rol de particular damnificado, como en su momento fueron los padres de Melina Briz, le permite tener una actividad mayor dentro del proceso, pedir medidas de prueba, pedir distintas medidas que de oficio no fueron solicitadas. Entonces, la actividad mi actividad como profesional es suplir lo que desde el Ministerio Público Fiscal no se hizo. Bien, bueno, hay muchos comentarios, ¿no? Al respecto, sí, evidentemente hay muchos casos, ¿no? Inclusive fotos me están enviando en este momento de personas que son víctimas de violencia. Claro. Hasta tengo fotos de hechos anteriores en las que ha sido golpeada y que no se animó a denunciar en su momento. Lamentablemente tuvo que llegar a una situación extrema en la que tuvo que verse obligada, y gracias a la oficial Paula Nagore, que le dio la confianza para poner en conocimiento de la autoridad policial y judicial esta situación. Pero eso queda en saco roto, cae en saco roto si luego no se implementan los mecanismos que tienen que hacerse. Si ustedes me permiten, a mí me gustaría leer lo que ella misma dijo. Si hay algún improperio, desde ya pido disculpas, pero bueno, es ni más ni menos que lo que una víctima de violencia de género vive, siente y afecta emocionalmente a los momentos. Dice así: no pensaba hacer público lo que estoy viviendo, pero la sucesión de los hechos me hizo dar cuenta de que lo que para muchos no va a importar, a 2 o 3 personas les puede ayudar. Muchos ya sabrán que me vi envuelta en una situación de violencia de género, de esas que una cree que solo pasan en las películas, de esas que cuando una se pone a contarlas en voz alta y ve la reacción de los oyentes, se va dando cuenta de que fue grave, que fue real, que me pasó a mí. Hace tiempo venía sufriendo de daño psicológico, lo cual va sucediendo de la mano de alguien a quien uno se supone que ama y que se supone que nos ama. Los pequeños actos violentos van generando en nosotros conductas enfermizas. Bancamos, perdonamos y olvidamos. Pero esa línea del respeto que se va corriendo cada vez más empieza a desdibujarse en partes. Enarbolamos la bandera del amor como si fuéramos los únicos que lo sentimos y como si en su nombre debiéramos hacer sacrificios. Tuve la suerte, leen bien, suerte de que el día que no aguanté más e hice la denuncia tuve lesiones. Reitero, suerte, porque en nuestro país no alcanza con denunciar que alguien es violento, porque es la palabra de uno contra la del otro. Y gracias a esa suerte la denuncia pasó a ser penal, porque las denuncias por violencia de género de la Comisaría de la Mujer se mueren archivadas. Las abogadas me dijeron: no busques justicia, porque esto también se va a archivar. ¿Cómo puede ser? Año 2022 y seguimos esperando que a una la maten para ver qué pasa. Ah, no, cierto que si te contacta, te busca o te mira mal, llamas al 103 y se va sin escalas a Batán, como si un psicópata con terror arterial fuera a ser tan pelotudo. También me dijeron: tenés que buscar la justicia social. ¿Justicia social? Justicia social contra la persona que, mientras yo aún estoy viviendo, si las lesiones físicas me generaron algún daño mayor, paseando por los médicos, está organizando un desfile patrio, o es presidente de la cooperadora de un colegio, o el municipio lo está por premiar dándole un lugar público para que lo haga lucrar sin haberlo licitado, o sea, a dedo. Argentina. A raíz de esto no paro de conocer chicas que pasaron por situaciones así. Desde el primer momento, luego de la excelente asistencia que recibí por parte de Paula Nagore, su experiencia y sus palabras lograron que pueda ver lo que hace tiempo sabía que estaba mal y no podía manejar. Desde ese instante, donde poder hablar y decir la verdad empieza a hacernos conscientes, comencé a ver que lo que creía que solo pasaba en las películas hasta que me tocó. Era moneda demasiado corriente. Me asombró cada día de enterarme que, al lado nuestro, acá, pegadito, tal vez nuestra amiga, nuestra vecina, la hermana, la prima, la hija, había sufrido violencia.
y violencia grave, violencia psicológica y física, violencia casi mortal, que nunca lo habían dicho, por miedo, por culpa, que se la bancaron solas, como todos creemos que vamos a resolver, que hasta muchas veces lo negaron. ¿Y cuál era el denominador común? Hombres que, bien vistos en la sociedad, figuras públicas o reconocidas del pueblo, con trabajos vistosos, carismáticos, ¿quién nos va a creer? Y así, como están los incrédulos que van a seguir repitiendo, seguro ella era una loca, fulanito, imposible, si es tan buen tipo. Dice, por ejemplo, en los párrafos, me pasó cuando denuncié, dice, por maltrato, por golpes a mi mamá, y bueno, nunca obtuvo ninguna respuesta, ¿no? Por otro lado, una vecina dice, yo estoy con las mismas agresiones, pide el contacto de la doctora y dice que tiene muchas denuncias, dice, inclusive ha llegado al hospital, ¿no? Claro. Así que gracias por confiar en nosotros y bueno, vemos que se reiteran casos de este tipo, ¿no? O sea, doctora, que el único apoyo que ha tenido ha sido de la oficial o suboficial que mencionó de la subcomisaría de la mujer, ¿no? El único apoyo que tuvo ella en embarcarse fue ese. Exactamente, porque cuando ella se va de la vivienda de esta persona, recurre al domicilio de la oficial Paula Nagore, quien la supo contenerla y le dio, digamos, la valentía de poder denunciar esta situación para que no quede en la nada, porque hay muchas mujeres que optan por no decir nada, por mantener un estatus, y también existen mujeres que no poseen las posibilidades económicas como para denunciar e irse de su casa o ceder un trabajo, pero la ley también establece qué mecanismos existen por parte, es decir, del Poder Ejecutivo, sea nacional, provincial o municipal, para darle cobijo a estas mujeres y para darle algún tipo de solución. Es decir, no se trata de erradicarlas de la ciudad de Balcarce porque no es lo justo. Mujeres que tienen hijos, afortunadamente mi cliente no tiene hijos con esta persona, pero ¿qué pasa de que con aquellas que sí los tienen y que deben seguir tratando por una cuestión filial con estas personas que son violentas? Es decir, socialmente no se muestran violentas, pero en la intimidad lo son. Y bueno, este es un claro ejemplo de lo que ha sucedido. ¿Y usted menciona que hay denuncias cruzadas en este sentido? Sí, exactamente. Esta persona, este masculino, este sujeto, lo primero que hizo fue recurrir él a la justicia, pero él no tiene ningún tipo de lesión ni nada. Es la forma en que muchas personalidades lo que hacen es cubrirse ante el estigma social que pueden llegar a tener. A toda persona denunciada lo cubre el principio de inocencia. Yo no estoy diciendo que esta persona, lo que estoy diciendo es denunciando una inactividad. Lo que resulte luego de la investigación penal preparatoria y si esto se eleva o no se eleva a juicio, es algo aparte. Lo que a mí me preocupa es que las mujeres que están siendo víctimas de violencia de género y que se animan, como en este caso, a denunciar, sean revictimizadas ante la absoluta soledad que padecen ante este tipo de situaciones. No es posible que una mujer tenga que recurrir a Mar del Plata a una letrada para sentirse contenida, cuando tiene todos los mecanismos legales para que se le brinde la contención necesaria. No es posible que para enviar una denuncia se la mande a la Comisaría de la Mujer y la Familia. Es desde la propia Fiscalía, la ayudante fiscal, la secretaria, las mujeres que componen la Fiscalía Descentralizada de Miramar, las que tienen que solidarizarse con la mujer y tomarles ellas mismas las declaraciones, las ampliaciones de denuncias para ver el estado en el que se encuentran y ser ellas mismas las que dispongan qué resortes van a utilizar para poder paliar algo del dolor que estas mujeres atraviesan. ¿Cómo sigue, doctora? Ahora, ¿cuáles son los pasos que ustedes van a dar? Bueno, yo la presenté a mi cliente como particular damnificado. Esto es un rol procesal, es algo mucho más técnico que el de simple víctima. Uno estando en el rol de particular damnificado, como en su momento fueron los padres de Melina Briz, le permite tener una actividad mayor dentro del proceso, pedir medidas de prueba, pedir distintas medidas que de oficio no fueron solicitadas. Entonces, la actividad mi actividad como profesional es suplir
lo que desde el Ministerio Público Fiscal no se hizo. Bien, bueno, hay muchos comentarios, ¿no? Al respecto, sí, evidentemente hay muchos casos, ¿no? Inclusive fotos me están enviando en este momento de personas que son víctimas de violencia, ¿no? Claro. Hasta tengo fotos de hechos anteriores en las que ha sido golpeada y que no se animó a denunciar en su momento. Lamentablemente tuvo que llegar a una situación extrema en la que tuvo que verse obligada, y gracias a la oficial Paula Nagore, que le dio la confianza para poner en conocimiento de la autoridad policial y judicial esta situación. Pero eso queda en saco roto, cae en saco roto si luego no se implementan los mecanismos que tienen que hacerse. Si ustedes me permiten, a mí me gustaría leer lo que ella misma dijo. Si hay algún improperio, desde ya pido disculpas, pero bueno, es ni más ni menos que lo que una víctima de violencia de género vive, siente y afecta emocionalmente a los niños. Dice así: no pensaba hacer público lo que estoy viviendo, pero la sucesión de los hechos me hizo dar cuenta de que lo que para muchos no va a importar, a 2 o 3 personas les puede ayudar. Muchos ya sabrán que me vi envuelta en una situación de violencia de género, de esas que una cree que solo pasan en las películas, de esas que cuando una se pone a contarlas en voz alta y ve la reacción de los oyentes, se va dando cuenta de que fue grave, que fue real, que me pasó a mí. Hace tiempo venía sufriendo de daño psicológico, lo cual va sucediendo de la mano de alguien a quien uno se supone que ama y que se supone que nos ama. Los pequeños actos violentos van generando en nosotros conductas enfermizas. Bancamos, perdonamos y olvidamos. Pero esa línea del respeto que se va corriendo cada vez más empieza a desdibujarse en partes. Enarbolamos la bandera del amor como si fuéramos los únicos que lo sentimos y como si en su nombre debiéramos hacer sacrificios. Tuve la suerte, leen bien, suerte de que el día que no aguanté más e hice la denuncia tuve lesiones. Reitero, suerte, porque en nuestro país no alcanza con denunciar que alguien es violento, porque es la palabra de uno contra la del otro. Y gracias a esa suerte la denuncia pasó a ser penal, porque las denuncias por violencia de género de la Comisaría de la Mujer se mueren archivadas. Las abogadas me dijeron: no busques justicia, porque esto también se va a archivar. ¿Cómo puede ser? Año 2022 y seguimos esperando que a una la maten para ver qué pasa. Ah, no, cierto que si te contacta, te busca o te mira mal, llamas al 103 y se va sin escalas a Batán, como si un psicópata con terror arterial fuera a ser tan pelotudo. También me dijeron: tenés que buscar la justicia social. ¿Justicia social? Justicia social contra la persona que, mientras yo aún estoy viviendo, si las lesiones físicas me generaron algún daño mayor, paseando por los médicos, está organizando un desfile patrio, o es presidente de la cooperadora de un colegio, o el municipio lo está por premiar dándole un lugar público para que lo haga lucrar sin haberlo licitado, o sea, a dedo. Argentina. A raíz de esto no paro de conocer chicas que pasaron por situaciones así. Desde el primer momento, luego de la excelente asistencia que recibí por parte de Paula Nagore, su experiencia y sus palabras lograron que pueda ver lo que hace tiempo sabía que estaba mal y no podía manejar. Desde ese instante, donde poder hablar y decir la verdad empieza a hacernos conscientes, comencé a ver que lo que creía que solo pasaba en las películas hasta que me tocó. Era moneda demasiado corriente. Me asombró cada día de enterarme que, al lado nuestro, acá, pegadito, tal vez nuestra amiga, nuestra vecina, la hermana, la prima, la hija, había sufrido violencia. Y violencia grave, violencia psicológica y física, violencia casi mortal, que nunca lo habían dicho, por miedo, por culpa, que se la bancaron solas, como todos creemos que vamos a resolver, que hasta muchas veces lo negaron. ¿Y cuál era el denominador común? Hombres que, bien vistos en la sociedad, figuras públicas o reconocidas del pueblo, con trabajos vistosos, carismáticos, ¿quién nos va a creer? Y así, como están los incrédulos que van a seguir repitiendo, seguro ella era una loca, fulanito, imposible, si es tan buen tipo, va a aparecer una amiga, madre, hija, hermana, primo, de esos mismos incrédulos que te va a decir qué ovarios tenés por haber denunciado. Yo nunca me animé. Y solo por eso, y por lo que sentí, cuando cada una se animó a contarme su historia,
vale la pena que haga esta publicación. El amor es ciego. Fuerte, ¿eh? Bien, y la única medida que se ha adoptado, doctora, son, tengo entendido, restricciones, ¿no? Sí, desde la justicia de paz, a raíz de denuncias cruzadas, se ordenó una restricción de acercamiento, pero bueno, la justicia de paz tiene una actuación acotada a este tipo de medidas. Claro. El tema es que a esta persona se acredite que fue el autor de estas lesiones y que termine con un llamado a declarar a tenor del artículo 308, lo que comúnmente se llama declaración indagatoria, y eso es lo que voy a procurar. Pero no por unas lesiones leves, sino por unas lesiones graves agravadas por mediar violencia de género. Eso es lo que vamos a hacer y espero que la sociedad valcarceña, sobre todo las mujeres, apoyen a este tipo de valientes mujeres que se animan a denunciar este tipo de hechos. Es hora de que las leyes que nos imperan se pongan en práctica. Bien, si usted nos permite, después pasaremos sus datos nosotros a gente que nos está pidiendo. Sí, sí. Bien, muchas gracias y seguimos bueno, con este tema, ¿no? Cuando tenga una información en el avance de la causa. ¿Cómo no? Los voy a mantener al tanto del avance de la causa. Muchas gracias, doctora. Gracias. Bien, difícil, ¿no? Cambiar de tema y demás. Sí, vamos a otra cuestión que tiene que ver con un trabajo que está desarrollando la Defensoría del Pueblo, ¿no? Que está a cargo de la doctora Fernanda Ruiza, porque se está brindando asesoramiento a instituciones locales, haciendo un encuentro con presencia, ¿no? Exacto, ¿no? Y presencia de muchas instituciones que están interesadas en esto. Se va a seguir nosotros trabajando en ese tema. Así que la doctora y también Liliana Reina, que trabaja en ese ámbito, nos dieron detalles.